El 25 de mayo de 2016, las luces del centro comercial Fayette en Lexington, Kentucky, no se apagaron de la forma habitual. Los periódicos del día siguiente hablaron de un simple altercado, una pelea callejera vinculada a un intento de robo que terminó con un par de arrestos y el despliegue protocolario de las fuerzas del orden. Si buscas la noticia hoy en Internet, apenas encontrarás un puñado de líneas sepultadas en el archivo local, una nota breve que invita a pasar página rápidamente. Pero los archivos oficiales omiten un detalle que nadie en la administración local parece querer explicar. ¿Por qué una simple disputa por un hurto menor requirió la movilización inmediata de más de 40 unidades policiales, vehículos blindados tácticos y el cierre perimetral absoluto de varias manzanas a la redonda durante más de 12 horas? Quienes estuvimos allí dentro sabemos que la versión oficial no es más que un muro de humo construido a toda prisa para tapar una realidad mucho más oscura, una secuencia de anomalías que desafían la lógica y que, 10 años después, siguen sin respuesta. Aquel miércoles parecía una jornada idéntica a cualquier otra de la primavera sureña. El centro comercial Fayette, uno de los núcleos comerciales más grandes y concurridos de la región, albergaba a cientos de personas que realizaban sus compras de última hora antes del cierre. Faltaban pocos minutos para las 9 de la noche. El murmullo habitual de las familias, los pasos sobre el suelo de terrazo brillante y el tintineo de las cajas registradoras creaban esa atmósfera familiar y predecible de la América suburbana. Nada en el ambiente sugería que, en cuestión de segundos, la estructura misma de nuestra realidad cotidiana se iba a resquebrajar. Yo me encontraba en el pasillo central, justo a unos metros de una de las joyerías más exclusivas del complejo. Recuerdo perfectamente el brillo de los escaparates, las piezas de oro y diamantes expuestas bajo focos halógenos intensos que hacían imposible cualquier rincón de sombra. De repente, el sonido ambiental cambió. No fue un grito, ni el estruendo de un disparo, sino un zumbido sordo de baja frecuencia que pareció vibrar directamente en el pecho de todos los presentes. Las luces halógenas de la joyería no parpadearon como ocurre durante un bajón de tensión convencional. Simplemente disminuyeron su intensidad de manera gradual, como si algo estuviera absorbiendo la corriente eléctrica directamente de las lámparas. En menos de 5 segundos, el interior de la tienda se transformó en un vacío absoluto. No era la oscuridad a la que estamos acostumbrados cuando se apaga un interruptor, esa penumbra donde los ojos se adaptan y terminan distinguiendo las siluetas de los muebles o el reflejo de las vitrinas. Era una oscuridad densa, compacta, una negrura sobrenatural que parecía devorar la luz del propio pasillo exterior. El límite entre el pasillo iluminado del centro comercial y el interior de la joyería era una línea perfecta, casi sólida, donde la luz del techo moría bruscamente al intentar cruzar el umbral de la puerta. El pánico no estalló de inmediato, porque la mente humana siempre busca la explicación más ordinaria para evitar el miedo. Los clientes que caminaban a mi lado se detuvieron, algunos rieron con nerviosismo pensando en una broma o en un fallo del sistema de climatización. Sin embargo, los que estábamos lo suficientemente cerca pudimos ver lo que ocurría justo en el borde de esa negrura. Los dependientes de la joyería, que un instante antes atendían amablemente detrás del mostrador, dejaron de emitir cualquier sonido. No se escuchaban pasos, ni el roce de la ropa, ni exclamaciones de sorpresa. El silencio que emanaba de la tienda era tan espeso como su falta de luz. Un escalofrío general recorrió el pasillo cuando un cliente, mostrando más imprudencia que sensatez, dio 2 pasos hacia adelante e introdujo su mano derecha en el espacio oscuro de la tienda para buscar el interruptor de la pared. Lo que vimos nos congeló la sangre. Su mano y su antebrazo desaparecieron por completo de la vista, como si hubieran sido amputados por una guillotina invisible, aunque al retirarla un segundo después su extremidad estaba intacta, temblando incontrolablemente debido a un frío extremo, que, según dijo más tarde entre sollozos, parecía congelar los huesos al instante. Fue en ese preciso momento cuando el centro comercial se sumergió en la confusión. Las alarmas de incendios comenzaron a sonar de forma intermitente, pero no con su tono habitual, sino con un gemido distorsionado, ralentizado, como si el propio mecanismo interno de los aparatos estuviera perdiendo la energía,
o el tiempo transcurriera de manera diferente dentro de las paredes. La gente empezó a correr hacia las salidas de emergencia, pero la evacuación no fue el proceso ordenado. ¿Que los simulacros prometen? Al mirar hacia las grandes vidrieras que daban al aparcamiento exterior, descubrimos que el cielo de Lexington había dejado de ser el azul crepuscular característico de las noches de mayo. Una serie de nubes extrañas, perfectamente anilladas y concéntricas, se habían formado directamente sobre el tejado del Fayette. No se movían con el viento, permanecían estáticas, girando sobre su propio eje, como un gigantesco remolino grisáceo que bloqueaba las estrellas y emitía un resplandor fosforescente muy tenue, casi imperceptible, si no fijabas la mirada. Mientras la multitud se agolpaba en las puertas principales, las primeras patrullas de la policía de Lexington llegaron al lugar. Pero su comportamiento distaba mucho de ser el de unos agentes respondiendo a un robo en una joyería. No entraron al edificio con las armas desenfundadas buscando a sospechosos en fuga. En su lugar, un contingente de oficiales con uniformes oscuros, sin insignias visibles, comenzó a empujar a la gente hacia el exterior con una agresividad inusitada, confiscando de inmediato los teléfonos móviles de cualquiera que intentara grabar el cielo o los escaparates oscurecidos. Vi con mis propios ojos cómo un joven que se resistía a entregar su dispositivo fue derribado y arrastrado hacia la parte trasera de una furgoneta blanca sin rotular, un vehículo que no pertenecía a la flota estándar del Departamento de Policía local. La versión que los medios repitieron al día siguiente afirmaba que la policía intervino para disolver una reyerta tumultuosa entre bandas juveniles, pero nadie explicó jamás por qué los agentes portaban contadores portátiles y equipos de medición de frecuencia en lugar de las herramientas habituales de control de masas. El misterio del centro comercial. Fayette no terminó con el desalojo de las instalaciones. Al contrario, las horas posteriores revelaron que lo ocurrido dentro de la joyería era solo el epicentro de un fenómeno mucho más amplio y destructivo que afectó a toda la comunidad de Lexington aquella noche. A menos de 3 kilómetros del complejo comercial, en los prestigiosos establos que rodean la ciudad, conocidos mundialmente por la cría de caballos de carreras de pura sangre, los criadores vivieron su propia pesadilla. Casi a la misma hora en que la joyería quedaba sumergida en esa oscuridad inexplicable, decenas de caballos de gran valor comenzaron a relinchar de terror en sus boxes. No se trataba del nerviosismo habitual ante una tormenta. Los animales, según el testimonio de los mozos de cuadra que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, intentaban desesperadamente derribar las vallas de madera, golpeándose la cabeza contra los muros como si huyeran de una amenaza invisible que compartía su espacio. A la mañana siguiente, el balance en los establos era desolador. Más de una docena de sementales y yeguas de competición yacían muertos en sus pesebres. Lo desconcertante para los veterinarios que realizaron las autopsias preliminares fue la causa del fallecimiento. Los cuerpos no presentaban signos de violencia externa, ni traumatismos internos compatibles con los golpes individuales. Sus corazones simplemente se habían detenido al mismo tiempo. El informe veterinario oficial determinó que la causa del deceso masivo fue un choque térmico fulminante y un paro cardíaco provocado por un estrés agudo de origen desconocido. Sin embargo, uno de los asistentes médicos filtró semanas después que la temperatura corporal de los animales en el momento de ser encontrados estaba varios grados por debajo del límite biológico de la supervivencia, a pesar de que la noche de mayo había sido inusualmente cálida y los establos contaban con sistemas de calefacción automatizados. Los caballos se habían congelado por dentro en cuestión de minutos, un reflejo idéntico al frío ártico que describió el cliente que introdujo su mano en la joyería del centro comercial. A medida que avanzaban los días, el manto de silencio institucional se volvió más denso. La prensa local dejó de mencionar el incidente del 25 de mayo y las redes sociales experimentaron una extraña limpieza de contenidos. Los vídeos grabados por los testigos efímeros desaparecieron de las plataformas principales en cuestión de horas, eliminados bajo el argumento genérico de violar las normas comunitarias sobre contenido violento o sensible. Pero el dato más alarmante, el que la comunidad de Lexington ha intentado enterrar bajo el peso del olvido colectivo, es la lista de ausencias.
5 personas que se encontraban dentro del centro comercial. Fayette aquella noche nunca regresaron a sus hogares. Sus familias denunciaron las desapariciones de inmediato, pero la respuesta de las autoridades fue desconcertante. Las fichas de búsqueda no se hicieron públicas en los informativos de televisión y las investigaciones se clasificaron como casos de fuga voluntaria, una explicación insostenible cuando entre los desaparecidos se encontraba una madre de 3 hijos que había dejado su vehículo aparcado en el estacionamiento del centro comercial con la compra del mes en el maletero y su bolso sobre el asiento del conductor. Las identidades de estas 5 personas parecen haber sido borradas sistemáticamente de los registros locales. Si preguntas por ellos en las oficinas del condado, te encuentras con miradas esquivas y respuestas burocráticas que aseguran que esos nombres nunca existieron en el censo de la ciudad o que sus expedientes fueron trasladados a dependencias federales debido a investigaciones en curso de las que nadie puede hablar. Es como si el tejido de la comunidad se hubiera cerrado sobre ellos, eliminando cualquier rastro de su paso por este mundo. La joyería, donde se originó el fenómeno, permaneció cerrada durante meses, tapada por grandes paneles de madera prensada que ostentaban un cartel de reformas por cambio de gerencia. Cuando finalmente reabrió sus puertas bajo un nombre comercial distinto, los antiguos mostradores de madera noble habían sido sustituidos por estructuras metálicas simplificadas, y el interior lucía una iluminación artificial tan intensa que resultaba molesta para los ojos, como si los nuevos propietarios tuvieran pánico de que una sola esquina del establecimiento pudiera quedar en la penumbra. El joyero original, un hombre de avanzada edad que había regentado el negocio familiar durante más de 3 décadas, nunca volvió a atender al público. Vecinos del barrio residencial donde vivía aseguraron que su casa fue desocupada en mitad de la noche, apenas 3 días después del incidente. Un camión de mudanzas sin logotipos se llevó todas sus pertenencias y el anciano fue ingresado en una clínica privada de salud mental en el norte del estado bajo un diagnóstico confidencial. Quienes lograron hablar con él en los breves momentos de lucidez antes de su traslado afirman que el hombre no paraba de repetir una frase incomprensible, asegurando que el oro de sus vitrinas no había sido robado por ladrones humanos, sino que había sido despojado de su naturaleza, transformándose en un material grisáceo y quebradizo que se deshacía como ceniza al tacto cuando la oscuridad inundó el local. Este detalle del metal alterado coincide con los rumores que circularon entre el personal de limpieza del centro comercial que entró al edificio la madrugada del 26 de mayo. Aunque a los empleados habituales se les prohibió el acceso al pasillo central, algunos operarios encargados del mantenimiento de los conductos de ventilación observaron desde las rejillas superiores el estado real de la joyería. Según sus relatos, transmitidos en susurros durante los descansos y lejos de los oídos de los supervisores, el interior de la tienda no presentaba los destrozos típicos de un asalto violento. Las vitrinas de cristal estaban intactas, sin una sola fisura, pero los soportes de terciopelo, donde se exponían los relojes y las cadenas, estaban vacíos. Lo extraño es que en el suelo no había restos de herramientas ni huellas de calzado, sino una fina capa de un polvo blanquecino que cubría toda la superficie de la tienda. Un residuo que parecía haber sido decantado desde el aire y que los equipos especiales con trajes de protección NBQ recolectaban en contenedores de plomo herméticos con un cuidado extremo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Lexington aquella noche de primavera? Las teorías de los pocos investigadores independientes que han osado rascar la superficie del caso apuntan en direcciones encontradas, pero todas coinciden en que el centro comercial Fayette fue el escenario de un suceso que escapa al control de las agencias gubernamentales convencionales. Algunos sugieren que la confluencia de las nubes anilladas y el apagón localizado fue el resultado de una prueba fallida de armamento electromagnético o de tecnologías de distorsión espacial desarrolladas en instalaciones militares secretas no muy lejanas de la zona. Kentucky alberga bases con amplios sectores restringidos, donde la investigación tecnológica ha avanzado a espaldas del escrutinio público y un error de cálculo en la frecuencia de emisión de algún dispositivo cuántico podría haber generado un campo de supresión lumínica y térmica momentáneo, una anomalía física que se manifestó en el punto de mayor concentración de metales conductores de la zona. La joyería del centro comercial.
Esta hipótesis explicaría la rapidez de la respuesta militar disfrazada de policía local y el posterior encubrimiento absoluto de los hechos. Si un experimento gubernamental sale mal en mitad de una zona densamente poblada, la prioridad absoluta del Estado no es socorrer a las víctimas o explicar la verdad, sino contener la información para evitar el pánico de la población y proteger el secreto tecnológico a cualquier precio. Los 5 desaparecidos no habrían sido víctimas de un rapto criminal, sino testigos directos que se encontraban demasiado cerca de la singularidad en el momento exacto de su apertura, individuos cuyas estructuras biológicas pudieron verse afectadas de una forma que hizo imposible su devolución a la sociedad civil sin levantar sospechas inevitables. El frío que congeló a los caballos y que paralizó el brazo del cliente sería la consecuencia directa de una absorción masiva de energía térmica por parte del fenómeno, una ley básica de la termodinámica aplicada a un evento de escalas desconocidas. Otras corrientes de opinión, más cercanas al estudio de los fenómenos aeroespaciales no identificados, destacan la forma de las nubes sobre el centro comercial. Las formaciones nubosas concéntricas y estáticas son anomalías meteorológicas extremadamente raras que a menudo se asocian en los registros ufológicos con la presencia de objetos de gran masa que utilizan sistemas de propulsión basados en la manipulación de la gravedad. Si una entidad no humana u un artefacto de origen desconocido se posicionó sobre el tejado del Fayette aquella noche, la oscuridad de la joyería pudo haber sido el resultado de un proceso de extracción de recursos o de una distorsión temporal provocada por el campo gravitatorio del objeto. La predilección por los metales preciosos como el oro y el platino es una constante en muchas narrativas de encuentros cercanos donde se teoriza que estos elementos son fundamentales para la estabilización de ciertas tecnologías energéticas avanzadas. Sin embargo, para quienes estuvimos allí, las teorías abstractas importan menos que la huella imborrable que el suceso dejó en nuestras vidas. El tiempo pasa, el mundo sigue girando, y la rutina diaria se encarga de sepultar los recuerdos más incómodos bajo la urgencia de lo cotidiano. Los habitantes de Lexington caminan hoy por los pasillos del centro comercial Fayette, compran en las tiendas renovadas, se detienen frente a los escaparates de la nueva joyería y disfrutan de las tardes de ocio sin sospechar que pisan el suelo donde 5 personas se desvanecieron en el aire y donde la física elemental se suspendió durante unos minutos de terror puro. El olvido generalizado es una fuerza poderosa, una defensa psicológica que la sociedad emplea para mantener la ilusión de seguridad en un universo que en realidad es profundamente hostil e impredecible. Yo mismo he intentado en numerosas ocasiones convencerme de que lo que vi fue una alucinación colectiva, un producto de la autosugestión y del miedo, provocado por un apagón inoportuno en una noche de tormenta inminente. Pero basta con mirar la cicatriz invisible que guardo en mi memoria para saber que no fue un sueño. No puedo olvidar el color de esa oscuridad, un no color que no pertenecía a este mundo y que parecía observar a quienes la mirábamos. No puedo olvidar el silencio sepulcral que devoró las risas y las conversaciones en una fracción de segundo, ni el horror de comprender que las estructuras que consideramos sólidas y eternas, como la luz, el tiempo y la seguridad de nuestras ciudades, son en realidad tan frágiles como un hilo de seda que puede romperse en cualquier momento sin previo aviso. Cada 25 de mayo, cuando el calendario regresa a esa fecha maldita, me descubro a mí mismo revisando los mapas satelitales de la región, buscando algún cambio, alguna señal de que la anomalía pueda estar despertando de nuevo en algún otro punto de la geografía del estado. Las nubes anilladas no han vuelto a aparecer sobre el cielo de Lexington, pero los informes sobre muertes súbitas de ganado en granjas aisladas y pequeños cortes de energía no explicados en condados vecinos siguen apareciendo con una regularidad inquietante para quien sabe conectar los puntos correctos. Las autoridades mantienen su postura de silencio absoluto, una estrategia que les ha funcionado a la perfección durante una década gracias a la complicidad de una opinión pública que prefiere la comodidad de una mentira oficial antes que la perturbadora incertidumbre de una verdad inexplicable. La historia del centro comercial Fayette es un recordatorio de que caminamos sobre un hielo extremadamente fino.
Nos creemos los dueños absolutos de nuestro entorno, los arquitectos de una civilización lógica y controlada, pero la realidad es que somos meros espectadores de fuerzas que no alcanzamos a comprender y que operan en los márgenes de nuestra percepción. Lo que ocurrió en aquella joyería de Kentucky puede repetirse mañana en cualquier otro centro comercial, en cualquier otra ciudad, en tu propio vecindario y cuando la oscuridad densa y compacta decida manifestarse de nuevo, las luces del mundo moderno no servirán de nada para contenerla. Si alguna vez te encuentras en un lugar público y notas que el ambiente se enfría de golpe, que las luces pierden su fuerza sin parpadear y que un silencio absoluto lo inunda todo. No te detengas a buscar una explicación racional. No esperes saber qué hay detrás de la penumbra. Da la vuelta y corre tan lejos como tus piernas te lo permitan, porque hay secretos que es mejor no presenciar si valoras tu lugar en este mundo. La próxima vez que visites un gran complejo comercial y pases frente a una brillante hilera de escaparates, observa detenidamente las esquinas de los locales, los rostros de los dependientes y la intensidad de los focos que intentan mantener a raya la más mínima sombra. Quizás entonces comprendas que la normalidad es solo un decorado provisional y que los acontecimientos del 20 Cenfo de mayo de 2016 siguen buscando sus respuestas entre nosotros, esperando el momento idóneo para volver a reclamar lo que la oscuridad considera suyo. Si este relato te ha hecho mirar a tu alrededor con una sospecha diferente y deseas seguir explorando las grietas ocultas de nuestra realidad, comparte tus impresiones y únete a quienes nos negamos a aceptar las versiones oficiales de un mundo que prefiere callar antes que admitir su propia vulnerabilidad frente a lo desconocido.